Prepárate para sumergirte en dos emocionantes campos de la ingeniería. En nuestro próximo episodio conoceremos la revolucionaria metodología BIM y su impacto en el diseño estructural. También conoceremos el apasionante mundo del diseño estructural de presas, desde la resistencia de los materiales hasta las cargas imponentes que soportan. Conocerás cómo la ingeniería desafía los límites para construir maravillas que desafían a la naturaleza. Empezamos. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Hablando de Estructuras, un programa educativo sobre los fundamentos, avances y desafíos en el campo de la ingeniería estructural. Con vosotros, el encargado de guiarnos en este apasionante viaje de conocimiento, Arturo Silva. Muy buenas a todas y a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Arturo Silva, soy doctor en Ingeniería Naval y Oceánica y profesor de Cálculo de Estructuras en la Universidad Politécnica de Madrid. En este podcast quiero que tengamos apasionantes conversaciones didácticas en el mundo de las estructuras, incluso si no tienes conocimientos previos sobre el tema. Exploraremos todas las estructuras existentes y los principios detrás de su diseño, construcción y mantenimiento, subiéndonos a las primeras construcciones prehistóricas y los rascacielos más altos de hoy en día, pasando por puentes colosales, embarcándonos en los buques más grandes y las plataformas offshore más innovadoras del mundo, volando en los aviones Airbus y Boeing, aguantaremos juntos el peso de agua de millones de litros que son capaces de sostener las presas, nos montaremos en los loopings de la montaña rusa más vertiginosa del mundo, aceleraremos en un Fórmula 1, cruzaremos los túneles más largos y muchas cosas más. Todo ello acompañado por expertos y expertas que compartirán sus conocimientos y experiencias. Quédate con nosotros que empezamos ya. En el capítulo de hoy contamos con Pedro Romero, arquitecto del año 2000, tiene hechos los cursos de doctorado y tiene un máster en estructuras. También es director académico de BIM Master. Un lujo y un honor tener hoy con nosotros a Pedro. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días, Arturo. Encantado de estar aquí y bueno, muchas gracias por tu invitación para poder participar en esta serie de podcasts que das a tus alumnos y que luego pondrás también a disposición de los demás. Así que encantado de estar aquí contigo y bueno, pues nada, encantado de esta charla. Muchas gracias. Bueno, hoy lo que queremos hablar es de dos conceptos. Sí. Hemos querido dividir esta charla en dos bloques. Un bloque que es súper interesante, que creo que viene bueno, y voy a decir el presente del futuro, sobre todo, de lo que son el tema de las estructuras. Entonces, vamos a empezar, si quieres, por ese primer bloque y el segundo. Sí. Hablaremos un poco sobre la introducción a las presas y este primer bloque sobre el BIM. Entonces, para los profanos de la materia, ¿qué es el BIM? Las siglas son B y M. ¿Qué es? ¿Cómo podríamos explicar lo que es el BIM? Bueno, básicamente BIM, las siglas, vamos a explicarlo desde el principio, pues las siglas son BIM, es Building Information Modeling, y es básicamente una metodología. No es una tecnología, no es una serie de programas informáticos, es una metodología de trabajo que aspira a ser colaborativo, o sea, se puede hacer uno solo en su estudio, con su proyecto y hacerlo todo, pero es una metodología que es colaborativa, que aspira a que todos los agentes que trabajan en el proyecto, es una metodología pensada para el sector AECO, es decir, arquitectura, ingeniería, construcción y operación y mantenimiento de activos, es decir, de edificios, de infraestructuras y bueno, pues para arquitectos e ingenieros va estupendo. Y es una metodología que aspira a que el máximo número de agentes puedan estar trabajando en el proyecto de forma colaborativa y simultáneamente. Que ya no sea una secuencia de trabajos, es decir, el arquitecto diseña o el ingeniero diseña y después tienen que venir a calcular la estructura y después tienen que venir a calcular las instalaciones. No, sino que desde el primer momento en esta metodología puedes estar trabajando los distintos agentes. El ingeniero o el
o el arquitecto puede estar trabajando con el estructurista, puede estar ya proponiendo ideas desde los primeros diseños, las instalaciones lo mismo. A eso aspira esa metodología. Pero una metodología que no es nueva. Yo, por ejemplo, empecé a conocerla en el año 2007. Viene de Estados Unidos y a mí me cautivó, la verdad, que yo enseguida empecé a aprenderla, que en ese momento era la manera de aprenderla a base de vídeos de YouTube. No había formación ni reglada ni no reglada. Todavía ni siquiera se llamaba BIM del todo, pero bueno. Y bueno, pues fue uno como de los, entre comillas, de los pioneros de la divulgación o de hablar de ella en las redes sociales aquí en España. Pero hay mucha gente que ya está trabajando en ella, que ya estaba trabajando desde hace años, y lo que pasa es que a nivel masivo se está empezando ya a utilizar ahora, tanto por arquitectos como por ingenieros. Entonces, bueno, ya se le ven las ventajas que tiene, mucho más eficiente que la metodología tradicional, que ya podemos llamar. Y bueno, pues básicamente serían eso. Así a grandes rasgos, la metodología BIM sería eso. Y aunque ya has comentado claramente las ventajas y tal, pero ¿cómo podríamos definir pues una serie de ventajas y beneficios del uso del BIM en el diseño y construcción de estructuras? Bueno, ventajas muchas. Es que para mí todas. Pues sobre todo desde el mismo momento en que ya la metodología de trabajo no es secuencial, sino que puede ser al mismo tiempo estar trabajando el arquitecto con el estructurista, con el diseñador de instalaciones, que puede estar en contacto con constructoras, que puede ser que sea la que tenga la obra al final, la que lleva la licitación o no, pero que distintos agentes de la construcción estén trabajando desde el minuto uno casi en el diseño, ya todos son ventajas. Más ventajas, pues sobre todo eficiencia. Entonces, eficiencia a todos los niveles, eficiencia a nivel económico. Es decir, en esto, en el presupuesto que salga, ya es muy difícil que se desvíe. Puede haber desviaciones que no tengan que ver con el proyecto, ¿no? Pues como ahora que ha habido subida de materiales, etcétera. Pero si el proyecto está bien hecho y la metodología BIM se ha utilizado en profundidad, pues normalmente el presupuesto que sale al final del proyecto se acerca mucho a la realidad. Por tener un poco mejor la visión de lo que es BIM, al final lo que tenemos en BIM es crear un modelo tridimensional virtual, pero que básicamente es una base de datos. Es decir, yo podré estar viendo el edificio o la infraestructura, yo podré estar viendo un muro, una ventana, pero cuando yo pincho en esa ventana, en ese muro, me da todos los valores, todos los datos que necesito de esa ventana. Y no solamente los datos geométricos, eso los puedo tener fácilmente, sino que me dirá, si yo se lo he metido a la base de datos, me dirá el fabricante, me dirá el consumo de CO2 en su fabricación, el consumo de CO2 en el transporte, me dirá qué día tengo que colocar esa ventana, si yo lo he ligado con un programa de planificación de obras, me dirá el coste de esa ventana. Automáticamente, si yo la ventana la elimino, se elimina de todos los documentos, se elimina del documento de mediciones, se elimina del presupuesto, se elimina del plan de la planificación de obra. Es decir, es una base de datos. Al final tú vas generando, ya no vas dibujando. En BIM no se dibuja, en BIM se modela. Entonces, cuando tú vas modelando, los programas ya de modelo ya cada vez son mejores y van incorporando las reglas constructivas incluso también de normativa, depende de la zona, ¿no? Entonces, cuando tú vas modelando, vas construyendo, porque tienes que modelar según unas reglas constructivas. Entonces, había una definición muy buena de BIM de un arquitecto hace ya un tiempo, no recuerdo ni siquiera tampoco el nombre, pero que decía que construir en BIM, que trabajar en BIM es como construir 2 veces. Lo que pasa es que la segunda vez es hacer una maqueta a escala 1:1 de la construcción real, que era la que se había hecho en el modelo virtual. Es decir, cuando tú realmente estás construyendo,
es cuando estás haciendo el proyecto, cuando estás haciendo el modelado, porque en ese momento te vas a encontrar todos los problemas que te puedes encontrar en la obra. Pues Claro. interferencias entre estructura e instalaciones, desviaciones de coste que se nos van dentro de fuera del presupuesto que tenía el promotor. Todo eso te lo vas a encontrar en obra y le vas a dar solución. Al final, si tú consigues llegar al final del proyecto utilizando BIM, pues solamente tienes que coger eso y hacer una maqueta, pero a escala 1:1 de esa construcción que has hecho. Digamos, es como darle un poco la vuelta. Para mí son todas las ventajas y más ahora que estamos siempre pensando en el respeto por el medio ambiente, en que nuestras construcciones sean más sostenibles, pues esta metodología nos da las herramientas necesarias para poder atender también todo ese ámbito de trabajo, ¿no? Que nuestras estructuras o nuestros proyectos, nuestras instalaciones, nuestras infraestructuras no sean cada vez más optimizadas en todos los niveles, construcción, tiempo de construcción, facilidad después en el mantenimiento de ese edificio o de esa infraestructura, sino que además sean más respetuosas con el medio ambiente, que haya una mayor optimización de recursos de todo tipo, de mano de obra, de materiales, etcétera, y que luego además sea una infraestructura más fácil de mantener. Iría como muy en línea del marco Lean, ¿no? Del Lean Construction. Pues la metodología BIM iría justo debajo de ese marco de trabajo del Lean Construction, de intentar aprovechar y optimizar al máximo todos los recursos de obra. No sé, yo creo que queda un poco ambiguo, pero es que básicamente ventajas para mí las tiene todas Todas. con respecto a la metodología tradicional de siempre. Bueno, ¿y qué tipos de software y herramientas utilizáis para poder implementar esa metodología BIM? Sí, ¿Qué tipo de programas nos podemos encontrar en el mercado? pues hay multitud de ellos. Nosotros básicamente, por ejemplo, en la formación que usamos unos 30 software diferentes. Es decir, ya no solamente es un software de dibujo, que tampoco es dibujo, ya no dibujamos, sino que hay software de modelado, pero al mismo tiempo tiene que ir enlazado con un software de planificación, que tiene que ir enlazado además con un software de cálculo de estructuras, de diseño de instalaciones. Hay otros que son para digamos, detectar interferencias de todo tipo, interferencias de tiempo en las planificaciones, interferencias físicas entre elementos de estructura con elementos de instalaciones. Otros que nos calculan, hay otros software enlazados con los de modelo que nos calculan, por ejemplo, el soleamiento de los edificios, de manera que podamos tomar medidas para, bueno, pues dependiendo de si tenemos que aprovechar el sol o tenemos que evitarlo, pues vamos a tomar medidas para hacer mucho más eficiente el edificio o la infraestructura a nivel energético. Pues no sé, hay un montón de software. No quiero decir nombres porque a nivel comercial, porque hay un montón. Sí, Y dentro de unos meses, pues cada vez hay más. Entonces, básicamente es eso. El primer software, el más importante, el que más se utiliza, son el software de modelado. Pero el software de modelado, pues básicamente va enlazado con muchos otros. No significa que todos los que manejan BIM tengan que saber de todos los programas. En BIM hay mucha especialización, es decir, habrá técnicos que están modelando, habrá técnicos que se basan en el cálculo estructural y tendrán que saber mucho de los software de cálculo de estructuras que utilizan BIM, pero tendrá que saber un poco de los otros, pero no de todos. Pero más o menos tener una idea de cuáles son los flujos de trabajo en el que está incluido su especialidad, su disciplina, y tener un poco una noción de otros flujos de trabajo que sean complementarios, ¿no? Pero no hace falta saber de todo. Pero nosotros, por ejemplo, en la formación que damos, en BIMmaster, los alumnos que sí que aprenden un poco, aprenden de todo, luego se especializan en lo que ellos quieran, pero en el máster, por ejemplo, dan más de 30 software diferentes. Sí.
Qué pasada. Luego también, bueno, has hablado de un determinado sector o área, que es el sector de la construcción, que un poco viene bueno, pues a explicar un poco las propias siglas, ¿no? del BIM, ¿no? El Building Information Modeling. Pero, ¿en qué áreas o sectores también lo podemos encontrar? ¿O se está empezando a implementar este tipo de metodología a otros sectores? Sí, totalmente. O sea, va enfocada, la metodología BIM está enfocada a la construcción, ya sea de arquitectura o Ujú. ya sea de ingeniería. Entonces, es verdad que la mayoría de los programas hasta ahora han estado muy enfocados en el modelado de edificios. Es decir, los programas de modelado venían muy preparados para hacer proyectos arquitectónicos. Venían ventanas, venían puertas, venían muros, pero a lo mejor no venían estribos de puentes. Claro. O cosas así, ¿no? Pero ya sí, ya se ve que le están metiendo mucha caña a ponerse al día, sobre todo con el tema de la ingeniería. Y en la ingeniería ya está incluyéndose mucho el tema del BIM. Por lo que decíamos antes, es que en el momento en que puedes optimizar costes, puedes optimizar tiempos eh, en proyectos de ingeniería, sea cual sea, porque cualquier proyecto de ingeniería normalmente es muy grande, mucho más grande que cualquier edificio, pues tiene mucho hueco el tema de la metodología BIM para optimizar los recursos, optimizar todos los materiales, el tema de que la construcción de esa ingeniería sea sostenible. Pero eso, por ejemplo, desde el ámbito de la construcción, diseño y construcción. Pero también tiene mucha utilidad a posteriori. Es decir, una vez que se ha construido el edificio, se puede monitorizar, se puede sensorizar un puente, una presa, y Ujú. que tú puedas estar desde un centro logístico, puedes estar viendo muchos aspectos de esa infraestructura sin tener que hacer una visita. Así puedes también optimizar el tema de las inspecciones, ¿no? Simplemente con sensorizar elementos muy básicos de un puente, por ejemplo, o de una presa, eso cada vez es más sencillo, ¿no? Porque ya existe esa tecnología, ya existen ese tipo de flujos de trabajo y solamente hay que incorporarlo a un modelo BIM. Ujú. Eh, Incluso se puede hacer con infraestructuras que ya están construidas. En ese caso, en vez de modelo BIM, se llama gemelo digital. Entonces, gemelos digitales ya se están haciendo muchos, Sí. tanto de edificios que ya se han construido antes, que son a lo mejor patrimonio artístico o que son relevantes a nivel arquitectónico, pero que ya llevan construido un tiempo, y a nivel de ingeniería también. O sea, un modelo en YouTube, por ejemplo, es muy fácil encontrar, hay un vídeo sobre el gemelo digital del puente de Alcántara, por ejemplo. Entonces, Ujú. el puente de Alcántara se ha sensorizado, se han hecho gemelos digitales, que es el equivalente al modelo BIM, pero de una estructura, en este caso de un puente, que ya está construido, tiene 2000 años. Entonces, de esta manera se puede sensorizar cómo va evolucionando el puente, cómo va envejeciendo. Ujú. Entonces, mm, da capacidad de antemano para poder tomar decisiones, si hay que tomarlas, para restauración, para rehabilitación, para mejoramiento de la infraestructura. Y bueno, pues eso es un nicho que hasta hace poco pues no existía. Y bueno, pues cada vez están más introduciéndose tanto a nivel de edificación como a nivel de ingeniería. O sea Ujú. que podemos tener BIM en todos los ámbitos, en todas las fases, en la fase incluso anterior a un proyecto, durante el proyecto, durante la construcción y posteriormente a la construcción, para puesta en servicio y como para mantenimiento del edificio o de la infraestructura. Es decir, yo le veo todas las ventajas a ese tema. Ujú. Totalmente. Has hablado de un concepto que me parece súper interesante. Tendremos un capítulo dedicado exclusivamente a él, pero que lo has sacado a colación y lo tenía aquí apuntado. Estaba apuntándolo mientras me lo comentabas, porque me viene muy bien que, claro, un experto de BIM nos hable sobre también este tema, que viene muy entrelazado, que es precisamente el del gemelo digital. Has hablado Sí. claro, así en resumidas cuentas, o sea, si pudiéramos resumirlos,
¿qué diferencias o qué similitudes hay entre bueno, ahora está como muy en boga esto del gemelo digital en todas las industrias? ¿Qué diferencias hay entre la metodología BIM y la aplicación de un gemelo digital a una estructura? Bueno, el gemelo digital básicamente es la herramienta, es el modelo BIM, lo que pasa que de un edificio que ya está construido o de una infraestructura que ya está construida. Pero le podríamos llamar igualmente modelo BIM. Lo que pasa que, bueno, pues al final cuajan unos nombres, otros no, y cuando estamos hablando de edificios o de infraestructuras que ya están calculadas, que ya están, realizadas, se suele hablar de gemelo digital. Por ejemplo, ya no para edificios antiguos o infraestructuras que ya llevan un tiempo, sino para edificios que están ahora mismo recién construidos o que llevan poco tiempo. Hay cadenas hoteleras que ya demandan que la construcción de sus nuevos edificios sean con metodología BIM, bien, pero que además quieren que los hoteles que ya están trabajando, que ya tienen, que ya están construidos y que ellos ya gestionan, se les haga un gemelo digital. De manera que con ese gemelo digital están controlando todo el mantenimiento y uso del edificio. Entonces, con eso pueden simplemente planificar, por ejemplo, cada cuánto tiempo hay que chequear las bombas. Pues se chequea. Pero al mismo tiempo están sensorizadas. Si dan un fallo el sensor, pues ya implica que hay que chequearlas antes. O te planifica cada cuánto tiempo hay que cambiar las bombillas de los pasillos, yo qué sé, cosas así, ¿no? Entonces, todo eso redunda en una planificación y en una optimización del mantenimiento de cualquier activo, sea de un edificio, de una serie de edificios o de una infraestructura. Y también se está cada vez más utilizando la metodología BIM y el gemelo digital en el ámbito de las ciudades, que entonces ya no se llama BIM, se llama CIM, Cities Information Modeling. Claro. Entonces ya se monitorizan y se hacen gemelos digitales a nivel mucho más grande, ya en colaboración con tecnología GIS, ¿no? O SIG, por el nombre en inglés, ¿no? Pero si coges la tecnología GIS a nivel global de una ciudad o de un territorio y ahí haces un gemelo digital de un territorio o de una ciudad marcando sus infraestructuras principales, marcando el sistema viario, marcando el tipo de viviendas o de uso de la edificación, te dan unas herramientas perfectas para tomar decisiones a nivel urbanístico y global y a nivel de territorio que ya van mucho más allá. Es decir, ya no estamos hablando de un edificio o de una infraestructura, sino que estamos hablando del futuro de una ciudad, del futuro de un territorio. Nos da información, toda la información que queramos. Es que prácticamente no hay límite. Estamos creando una base de datos y nosotros podemos incluir en esa base de datos, en ese gemelo digital, lo que nosotros queramos. Desde datos climatológicos, y eso en el futuro nos puede dar información de posibles inundaciones, de posibles daños por temas climáticos. Y con eso, por ejemplo, tomar decisiones en el crecimiento de esa ciudad a nivel futuro. Es decir, ya no estamos relegándonos a un espacio de tiempo corto. Bueno, tengo que hacer este edificio, hago un proyecto BIM y hago este edificio y ahí me quedo. Y bueno, vamos a mantenerlo. Venga, pues vamos a mantenerlo. No. Es que podemos ampliarlo a una ciudad, podemos ampliarlo a un barrio, a un territorio, y ya podemos es una base de datos. Podemos, dependiendo de lo que queramos, para lo que queramos usar esa base de datos, podremos incluirle los datos que queramos y esos datos podremos utilizarlos en el futuro para lo que queramos. Es que básicamente no hay límite de uso. La tecnología, que además va mejorando con el tiempo, la tecnología es la única que nos irá limitando para qué podremos usar ese gemelo digital. Pero en principio lo podemos usar para lo que queramos. Es fantástico a nivel de territorio. Y bueno, dos últimas preguntas, aunque bueno, podríamos estar aquí toda la mañana. Ya te digo, por mí. Se me vienen un montón, pero bueno, has hablado también sobre el tema de un gemelo digital en el puente de Alcántara.
Por Sí. ejemplo, ¿en qué tipo de, así, para que los que nos estén escuchando puedan aplicar todos estos conocimientos, que yo creo que, pues como bien has dicho, ventajas todas, beneficios todos, con lo cual, pues evidentemente todo invita a utilizar esta metodología. En qué estructuras o en qué, bueno, pues edificaciones famosas o que podamos hacer una idea podemos encontrar esta metodología? ¿En qué estructuras se han utilizado esta metodología? Bueno, yo más o menos lo que conozco hasta ahora en Gemelo Digital es el Puente de Alcántara y hay también el Puente San Francisco también está digitalizado. Bueno, habrá muchas más, ¿no? Pero a Claro, nivel de ingeniería, sí, yo son las que conozco. Entonces, bueno, en el Puente de San Francisco tú puedes monitorizarlo pues, para que te dé, bueno, tú sabes, planificar a través del Gemelo Digital. Muy famoso el tema de que está siempre pintándose. Si cuando se termina de pintar por un extremo están empezando por el otro porque se sí, está constantemente pintando. Entonces, bueno, pues puede planificar eso, puede costearlo, pero además puede sensorizarlo para ver cómo con el paso del tiempo la carga de tráfico que tiene ese puente pues puede crear fatigas en algunos elementos o puede crear, digamos, espacios en el puente que no trabajen bien porque estén más rígidos, sean menos flexibles, cómo puede, si hay un terremoto, o esperemos que no, ¿no? Pero si hay algún tema sísmico, cómo le ha afectado, claro. qué elementos hay que reforzar. También te puede dar datos a nivel de material, es decir, pues que el tema de oxidación, el tema de la corrosión que pueden tener los elementos, pues nos da datos que nosotros podemos utilizar para tomar decisiones sobre un puente o sobre cualquier otro tipo de infraestructura. Una presa, por ejemplo, era otra cosa que íbamos a hablar, pues Mm. la presa puede dar un montón de datos de cómo va la evolución reológica del hormigón, si hay fugas las puede detectar, si hay cambios importantes en la presión que tiene la presa, pues la puede detectar y eso nos da pie a buscar la solución o buscar el problema. O sea, que básicamente no tienes todo lo que se te pueda ocurrir y que se pueda sensorizar y se pueda monitorizar, eh, lo puedes, lo puedes controlar a través de un gemelo digital o a través de la metodología BIM. Ujú. El gemelo digital es como la herramienta base. Vale, yo tengo esta herramienta, pero luego la metodología es lo que está por encima, de qué flujos de trabajo, qué procesos y a nivel colaborativo, porque en este tipo de cosas siempre trabaja mucha gente, ¿no? Pues qué procesos y qué flujos de trabajo establezco para llegar a un objetivo con este edificio o con esta infraestructura, con este puente, con esta presa, con esta carretera, también para elementos lineales, ferroviarios, carreteras, también se están sensorizando y se están digitalizando. Hay líneas ferroviarias ya en España que se están diseñando, que se están monitorizando con metodología BIM, que antes también se hacía, pero a lo mejor era una metodología menos eficiente. Ujú. Pues súper interesante, la verdad. Creo que hemos aprendido un montón y todo lo que nos queda por aprender. Creo que bueno, este primer capítulo de BIM, pues bueno, nos viene bien para introducirnos en esta metodología y bueno, en el futuro, pues iremos en futuros capítulos viendo distintos avances, pero bueno, creo que ha quedado más o menos claro las oportunidades que nos crean, los beneficios, las ventajas. Creo que su relación con el gemelo digital, prácticamente utilizado en todas las industrias de ingeniería, en todas las etapas, con lo cual, bueno, pues cualquiera que nos esté escuchando se hace una idea de las ventajas que puede aportarnos el uso de esta tecnología. Y luego, bueno, Sí, en sí. un segundo bloque de este capítulo, quería hablar sobre un tipo de estructura que bueno, es conocida por todos, o bueno, más que conocida, la vemos y la conocemos, pero poco sabemos también de cuál es su importancia estructural y bueno, ya se hizo una pequeña introducción que incluso, claro, el BIM es aplicable prácticamente a todas las estructuras y esta de la que Sí. vamos a hablar ahora también, claro. Vamos a hablar de las presas. Cualquiera que nos esté escuchando sabe lo que es una presa, lo tiene más o menos en la cabeza, lo que es, para qué se utiliza. Y bueno, pues lo que yo quiero hacer ahora es, bueno, pues recorrer brevemente un poco los principales factores que nos pueden condicionar
su entendimiento, vaya, ¿no? Y entonces, bueno, sí que es cierto que, claro, uno habla de presas y hablar de presas en general es hablar poco en realidad, porque claro, tenemos muchos tipos de presas, ¿no? ¿Cuántos tipos de presas Sí. puede haber? Bueno, vaya por delante que yo soy arquitecto, que me encanta la ingeniería, la estructural sobre todo, y que soy un fan de todo tipo de puentes, de presas, de túneles, de carreteras, de vías ferroviarias, me encanta todo eso, pero no soy ingeniero, entonces, bueno, espero no meter la pata demasiado con esto de las presas. No, seguro que no. Pero bueno, sí, las presas son como ese gran desconocido, ¿no? Porque es muy masivo, está ahí, un tocho de infraestructura, ¿no? Lo vemos, es verdad, pero muchas veces no nos damos cuenta de la complejidad que tiene una estructura tan grande, ¿no? Y además que tiene que soportar tantas cargas, ¿no? Como la carga de todo el agua que viene justo, que está detrás, ¿no? Pero sí, por eso mismo, sí, a nivel ya de construcción hay varios tipos de presas, ¿no? La básica, la que todos podemos entender fácilmente es la presa de gravedad, ¿no? Es decir, imaginemos, lo que queremos es poner una pared, ¿no? Una pared y que a un lado quede agua y al otro lado no. Y controlar ese agua o bien para crear un embalse, un embalsamiento para poder utilizar ese agua para regar o para el consumo humano o para generar electricidad. Entonces, todo eso genera una infraestructura que tiene que ser por fuerza muy masiva, ¿no? Para soportar toda la masa de agua que viene detrás, ¿no? Entonces, pues la presa de gravedad es como la inicial, es decir, meter una masa de hormigón, en este caso, pues enorme, para que sirva de presa, para que sirva de barrera al agua, ¿no? Es ese tipo de presas que conocemos que son muy lineales, verticales, pero que además pues van ensanchándose a medida que va bajando, que va profundizando, la presa tiene que ser mucho más ancha porque tiene mucha más presión que soportar. Básicamente sigue casi la ley de la presión hidrostática que está soportando en el intrados, ¿no? En la parte trasera. Eh, pues básicamente es eso, sería la primera, la presa de gravedad. Luego tenemos otra muy típica, que además a mí me gustan mucho las presas de arco, ¿no? Básicamente es coger como un arco de los que estamos acostumbrados a ver, no sé, en una iglesia, ¿no? Pues, y que sabemos cómo funciona, ¿no? Funciona, pues tenemos las cargas verticales y el arco distribuye la carga a los laterales, ¿no? A los pilares, ¿no? Si eso lo extendemos en una línea, lo proyectamos en una línea, en vez de un arco tenemos una bóveda, ¿no? Una bóveda de medio cañón y eso pues, nos va transmitiendo las cargas verticales a los laterales. Bueno, pues una presa en arco es lo mismo que una bóveda, pero cambiada de eje. Tenemos la bóveda, en este caso la presa en arco en vertical, ¿vale? Y la carga viene en horizontal, que en este caso en vez de ser el peso del edificio, la gravedad, en este caso es el agua, que empuja lateralmente. La función que tiene una presa de arco es distribuir la carga lo mejor posible a los laterales. Entonces, en este caso, los laterales, los lados de la presa, normalmente suelen ser gargantas pues más o menos estables, rocosas, muy fuertes, pues que la carga del agua pues vaya a los laterales, ¿no? Y evidentemente abajo también. Por eso normalmente las presas de arco tienen menos material, son menos masivas, pero por eso mismo su cálculo, su funcionamiento es mucho más importante, ¿no? Porque ya depende de cómo funciona ese arco, ¿no? De cómo funciona esa bóveda. Tenemos también presas con contrafuertes, pueden ser de gravedad, pero además pues tienen contrafuertes y lo que hacen es distribuir gran parte de la carga que tienen en esos contrafuertes, ¿no? Y llevarlos abajo. Entonces normalmente se utilizan cuando tenemos terrenos menos resistentes, que hay que distribuirlos mejor, entonces se refuerza en la zona de los contrafuertes y en la zona donde no hay contrafuertes pues tenemos el terreno natural a lo mejor mejorado porque no deja de tener un peso importante, pero básicamente la carga está pensada para que se vayan los contrafuertes. Tenemos ya luego presas de otro tipo, ya más bien por materiales. Presas porque estas que estamos hablando antes eran de hormigón acero. Pero también tenemos presas que pueden ser de tierra,
pues las típicas bermas, que formadas por bermas de distintas capas de tierra, con elementos impermeables o elementos tipo geotextil, similar, o gravas también para ir encauzando el agua que va teniendo, pero básicamente hechas de tierra, ¿no? Con distintas capas y formando una berma importante. Que le llaman presas de enrocamiento, donde en vez de utilizar capas de tierra, utilizamos capas de roca, grandes capas de roca. Bueno, pueden ser porque a lo mejor estés por la zona y entonces pues sea mucho más económico hacer ese tipo de presa. También podemos tener presas de encauzamiento, que eso ya no depende también del material, sino que depende del uso que le queremos dar a la presa. Si en vez de usar la presa para crear un embalse o crear luego electricidad, utilizamos la presa en este caso para encauzar el agua y para evitar daños en aguas hacia abajo, ¿no? Para evitar inundaciones o minimizarlas, para llevar el agua a zonas donde no hay en ese momento, o para, digamos, crear espacios de regadío, etcétera, ¿no? Esas presas también son muy interesantes, empresas de encauzamiento. Y bueno, no sé, ahora mismo básicamente podríamos hablar de ese tipo de presas, más o menos. Muy interesante. Has hablado también, bueno, el tipo de cargas o fuerzas. Bueno, pues ya nos imaginamos que evidentemente tiene que ser capaz de soportar esa masa de agua que viene por detrás. Me imagino que todos los que nos están escuchando, pues obviamente se hace una idea de que esa fuerza, como bien has explicado, tiene una componente hidrostática que Sí. varía de forma lineal con la altura de la presa. Y luego también has hablado sobre el tipo de material, ¿no? El material que se suele utilizar para este tipo de presas es el hormigón, ¿no? Bueno, sí, actualmente sí, claro. Presas ha habido toda la vida, ¿no? Entonces, antes, pues claro, tenían que ser con rocas, con terreno, bueno, pues porque a lo mejor no había hormigón todavía, hay presas muy antiguas. Pero la presa de Proserpina, que está en Extremadura, es a base de roca, ¿no? O sea, de tierra, de roca. Sí. También hay incluso, digamos, de lo que era el hormigón en la época romana, pero básicamente era eso. Pero sí, hoy en día básicamente está ya, digamos, normalizado el tema del hormigón y el acero. Y normalmente no es ni cualquier hormigón ni cualquier acero. Son materiales especiales, específicos, incluso muy específicos a veces para aguantar la climatología, para que tengan una evolución reológica determinada, para que para que sea muy impermeable. O sea que sí, básicamente es el hormigón y el acero hoy en día. Sí. Y luego vamos a intentar ponerle un poco de cara, ¿no? Porque, bueno, uno se hace una idea, seguramente haya visto películas, documentales en el que ve esas estructuras. Y ¿cuál o cuáles, ¿no? Porque yo creo que a lo mejor no hay una, pero bueno, alguna sí que sea famosa Sí. o grande, ¿no? Pues, oye, ¿cuál es la más grande o qué dimensiones tiene, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, una presa es muy grande, tal, pero no nos hacemos una idea pues, cuánto puede ser, ¿no? ¿Cuáles, o sea, presas famosas que haya y, bueno, y sus tamaños a lo mejor, bueno, en torno a qué valores más o menos nos podemos mover, más o menos? Sí, sí. Bueno, presas famosas hay muchas también. Claro, a ver, yo tengo debilidad por la presa Hoover, que está en Estados Unidos. Entonces, la presa Hoover, la verdad que a mí me encanta esa presa, porque es una presa muy grande, enorme. No es la más grande del mundo, ni mucho menos, pero es muy grande. Y se terminó en el 36, en 1936. Se construyó en la época de la Gran Depresión americana, dentro de ese New Deal que hizo Roosevelt, ¿no? De ese plan de actuación que hizo un montón de infraestructuras, un montón de carreteras, hizo muchas presas también, con el ánimo de levantar el país, ¿no? De que la gente pudiera trabajar en lo público, ¿no? Entonces hizo muchos proyectos de infraestructuras públicas y en ese ámbito fue cuando se construyó la presa Hoover, se terminó en el 36 y tiene, bueno, tiene como unos 220 metros
de altura, es una presa muy alta, tiene 380 metros de longitud, más o menos, 379 metros de longitud. Luego te comento la más grande para que veamos la diferencia. Pero aquí tenemos, vamos a poner 380 metros de longitud. Y creó un embalse por detrás, el lago Mead. Ahora es un lago, de hecho es una zona turística, muy turística. La gente va a visitarla, tanto la presa Hoover como el embalse, que es un lago. Y está en la frontera entre Arizona y Nevada, una zona muy seca. Entonces, el uso principal que tuvo la presa cuando se hizo fue crear un embalse para poder servir de agua a mucha gente, a toda la zona de alrededor. Pero además se creó una central hidroeléctrica, es una de las primeras grandes presas que ya tuvieron una central hidroeléctrica. Genera unos 2 gigavatios de electricidad que sirve a un montón de hogares, no te sé decir cuántos, ¿no? Pero yo sé que sirve como da servicio de electricidad a una gran zona de Estados Unidos, de la zona cercana. Y bueno, pues esas son las utilidades que tuvo. Tuvo muchas innovaciones técnicas en ese momento, estamos hablando de eso, de finales de los años 20, principios de los 30, y tuvo, por ejemplo, se hicieron un montón de estudios geotécnicos en la zona que luego se han utilizado y se han normalizado para otras presas muy posteriores. Se hicieron estudios de la zona, de territorio, se hicieron avances muy significativos en los encofrados. Allí se utilizó el encofrado de deslizamiento con hormigonado continuo. Yo creo que, no sé si de presas, pero creo que fue una de las primeras o la primera en la que se utilizó eso, que ahora hoy en día pues se utiliza mucho en este tipo de infraestructuras. También se trabajó el tema de la composición del hormigón para que fuera lo más impermeable posible. Se hicieron estudios muy significativos a nivel de seguridad laboral, a nivel de seguridad de la propia y de estabilidad de la propia infraestructura, ¿no? Que antes también se hacían, pero a lo mejor se hacían menos intensamente. Pues bueno, ahí lo tienes, es una infraestructura que lleva 90 años en funcionamiento. Sí. Además, se hicieron estudios dinámicos, o sea, se iba a utilizar para una carretera en la coronación. Entonces, se hicieron estudios de cómo podía afectar el tráfico, cómo sigue afectando. Pues ya te digo, para mí es una de las más famosas y para mí es una de las favoritas que tengo cuando hablo de Claro. presas. Luego me decías, la más grande la tienen los chinos. Es que los chinos, todo lo que sea tamaño, Sí. pues lo tienen los chinos. La empresa más grande, por lo menos que yo conozca ahora mismo, que es la más grande, es la presa de las Tres Gargantas. Y es una presa que, por ejemplo, es un poquito más baja que la presa Hoover, que tenía 221 metros, pues esta tiene 180 metros de alto, pero tiene más de 2 kilómetros de longitud. Es decir, si la presa Hoover ya es una presa muy grande y tiene 380 metros de longitud, la presa de las Tres Gargantas tiene, me parece que 2,3 kilómetros de longitud. Es una presa bestial. Es una presa que también ha tenido muchos avances técnicos. Por ejemplo, es una presa que tiene compuertas, es decir, por ahí, y que tanto el lago que ha creado en su trasdos, ¿no? Por detrás de él, bueno, evidentemente la función que ha tenido esta presa es dar agua para regadío y para consumo humano a una gran parte de la población, pero también tiene una central hidroeléctrica, es la central hidroeléctrica más grande del mundo. Si la Hoover, antes estábamos hablando de que surtía o generaba 2 gigavatios, pues la de las Tres Gargantas genera 22,5. Es decir, 22,5 gigavatios. Genera 10 veces más electricidad que la presa Hoover y es una de las fuentes más importantes de electricidad de toda China. Y estamos hablando de China, ¿eh? Del consumo de electricidad que tiene China, pues la presa hidroeléctrica de las Tres Gargantas es una de sus mayores fuentes de electricidad. Y bueno, pues como te decía, tiene compuertas y por ahí pueden pasar grandes barcos. Es decir, ha generado
también una ruta de transporte que antes no existía, porque no existía la presa. Y gracias a la presa, pues ahora el Yangtze, bueno, no lo he dicho, la presa de las Tres Gargantas está en el río Yangtze, es uno de los ríos más grandes de China, o no sé si es más grande. Y por ahí ya siempre había tenido transporte, ¿no? Pero ahora tiene un transporte mayor, gracias a la propia presa, y tiene compuertas por las que pasan esos barcos, ¿no? Imaginemos lo grande que es, ¿no? Entonces, pues, bueno, hasta ahora mismo es la presa más grande. Yo no sé si habrá alguna que esté generándose más grande que esa. Seguro que también es China. Si la hay, es China también. Pero sí, esa es la más grande. Pero presas más famosas está la presa de Asuán, ¿no? Que da servicio a casi todo Egipto, ¿no? Con el agua y a unas zonas muy grandes de regadío, ¿no? Pero bueno, hay muchas a lo largo del mundo. Claro. Bueno, pues hemos hecho un recorrido breve, pero a la vez yo creo que bastante intenso. Hemos hecho pues un poco la introducción a la metodología BIM, dónde lo podemos encontrar, las ventajas y beneficios, que evidentemente son todos, qué tipo de software, y bueno, y en qué áreas o sectores lo podemos encontrar. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues prácticamente en todos, y en uno de ellos que hemos hablado puede ser perfectamente válido en las presas, ¿no? Entonces, ver un poco, monitorizar esa construcción, ese mantenimiento, esa evolución de la estructura, para ver, bueno, pues un poco cómo puede evolucionar la misma. Nada, por mi parte no tengo mucho más. Simplemente darte las gracias, Pedro, por tu tiempo. Creo que ha sido tremendamente útil. Yo he aprendido muchísimo. Y espero que, bueno, que lo que nos estén escuchando, pues también, que no me cabe duda de que lo han hecho. De nuevo, darte las gracias. No sé si quieres comentar algo más. No, bueno, yo darte las gracias a ti por contar conmigo para poder charlar contigo sobre BIM. Yo además soy un fan, no sé si se me nota, pero yo soy un fan de la metodología BIM. Desde que la empecé a conocer y a estudiar, pues la verdad que me gusta mucho divulgarla y enseñar sobre BIM. La verdad que soy un privilegiado poder estar enseñando BIM en la plataforma online. Y bueno, yo todo el tiempo que pueda, todas las veces que tú quieras, que pueda colaborar contigo para hablar sobre BIM o cualquier otra infraestructura, pues yo estaré encantado de colaborar contigo y de también pues hablar con tus alumnos. Espero que haya sido interesante el capítulo, que les haya parecido interesantes, porque quieran o no, tanto tus alumnos como nosotros vamos a tener que trabajar en BIM, porque al final mayor eficiencia, pues menor eficiencia para otras maneras de trabajar. Entonces tendremos que siempre intentar buscar la mayor eficiencia posible en nuestros proyectos, en nuestros trabajos, y eso pasa por este tipo de metodologías, se llame como se llame, porque yo estoy seguro que en el futuro no se llamará BIM, se irá cambiando, pero irá evolucionando. Pero que este tipo de metodologías colaborativas sean, digamos, la norma, ¿no? Y llegará un momento en que sea lo normal, ¿no? Sea la norma, no estar trabajando después del que diseña, sino estar trabajando con el que diseña, con el que va a construir, con el promotor, además, sea público o privado, para que todos los proyectos, sea del nivel que sean, sea del tamaño que sea, lleguen al mejor término posible. Y sobre todo este tipo de proyectos de ingeniería y de infraestructuras que son públicos, que trabajan con nuestros impuestos, con nuestros presupuestos, porque sean lo más eficientes y sostenibles posibles. Esa es la idea. Así que nada, cuando tú quieras, aquí estamos para charlar contigo. Seguro que sí, que nos volvemos a ver en un futuro capítulo. Lo dicho, y muchas gracias, Pedro, y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muy bien, un abrazo fuerte y nada, encantado de estar aquí. Un abrazo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. El podcast que estás escuchando se llama Hablando de Estructuras. Te invito a que te suscribas en Spotify, donde estarás al día de antiguos y futuros capítulos. También te invito a que me sigas en Instagram con el nombre de Ingesofía, donde complemento estos conceptos que acabas de escuchar con descripción gráfica detallada también en YouTube. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.